Pero esto empaña un poco también lo que es la realidad de esta epidemia, que no se compadece de estratos sociales, no se compadece de grupos etarios, y los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, como es el caso de esta de 18 años, portadora de diabetes tipo 1, insulino dependiente, ya con un toque renal también, una insuficiencia renal, y con falla del pulmón, lógicamente, que se volvió rígido, inventilable, con complicaciones de neumotórax, paros sucesivos, terminó falleciendo allá. Director, Doctor, en el hospital allá en Ciudad del Este ella no necesitaba respirador, por eso tuvo que ser traída. No, ella fue respirada y ventilada. Viene a un centro de mayor complejidad, lógicamente, para sabiendo de lo grave del cuadro. Eso tenemos que entender. Los centros que fueron constituidos en diferentes cabeceras tienen la posibilidad de sostener, pero en este caso, por atendiendo las dificultades, se opta por traerle a la paciente a nivel central. no obstante es preocupante, doctor, porque si ustedes no pueden recibir pacientes, ahora todavía ustedes tienen espacios, pero si no pueden recibir los hospitales, los demás hospitales del país están capacitados y tienen los equipamientos para poder atender a los pacientes. Están las cabeceras, el departamento de Alto Paraná está en condiciones, se le están dotando, pero no obstante, estos primeros casos se derivan al hospital que fue destinado primariamente para el efecto y que hoy ya cuenta con la capacidad plena de todo lo que nos habíamos propuesto. Todos los equipos han llegado, tenemos insumos necesarios. Y bueno, el resto de los hospitales también van a ir en cada una de las cabeceras dotándose de lo mismo. Yo entiendo de que por lo complejo del caso es que se decide el traslado. Eso viene a través del ente regulador del sistema hospitalario, como para que venga hacia hospitales de cuarto nivel como es el nuestro. Tenían respiradores entonces allá. Claro, lógicamente, Tenían los respiradores, todos los equipamientos. por eso es que se le intuba primeramente allá y se le asiste, pero atendiendo de que tenía comorbilidades extremas, es que se decide su traslado a un nivel a un hospital del cuarto nivel. Te decía, solo 72 horas para que, bueno, se tornara una situación ya insalvable. Asimismo, tenemos que entender de que esto, llegando de manera tardía, porque yo creo que llegó ya de manera tardía, los resultados son diferentes. Haciendo una analogía, como decía, con el cuadro de este paciente añoso que hoy está saliendo de alta, cuando nos enteramos de que él mismo tenía un test positivo, ya recomendábamos al director regional, trasládenle, le vamos a manejar desde aquí. Y tuvimos una serie de complicaciones en el transcurso de la internación, pero a Dios gracias, él está saliendo hoy, pudimos llegar a tiempo. El problema es ese punto de inflexión, cuando ya se pasa en donde es muy difícil poder recuperar de vuelta al paciente. ¿Dónde se tardó? Y se tarda probablemente en la consulta de esta paciente, atendiendo de que tiene una comorbilidad muy alta. Ya probablemente llegó tardíamente al centro en el Alto Paraná y posteriormente al nuestro. ¿Qué reportes tienen ella cuando ingresó al hospital de Ciudad del Este y viendo todo lo que decía usted, diabetes, insulino dependiente? Esos datos no los manejo realmente. Ella ingresa aquí ya hace 72 horas atrás, un poco más. Ingresa a nuestro hospital en una condición clínica muy, muy grave. Realmente ya con parámetros ventilatorios elevados y con una sobrecarga de volumen que hicieron que el pulmón se vuelva rígido y inventilable. Esa es la En realidad. este caso, director, también ustedes llegaron a tener algún tipo de comunicación, sea desde el INERAN o desde el ministerio, con los familiares. ¿Ellos dijeron algo o todavía no hay información respecto a eso? Como, Si disculpa. es que de repente se llegó a conversar con los familiares, porque también ellos podrían tener mayores detalles del por qué no consultó a tiempo, si es que ya venía con algún cuadro respiratorio o todavía no hubo una comunicación. Eso manejan a nivel regional. Yo no, esos datos primarios de cuántas veces consultó o no, o en qué situación estaba. Lo importante es saber de que siendo una paciente de alta comorbilidad, tuvo un transitar dentro de la comunidad esteña. Ella asistía a centros comerciales, tenía una... Ahora, el grado de protección que haya tenido
Eso es muy difícil de saberlo ya hoy. Doctor, ¿cuántas personas hoy están aquí en terapia intensiva en el INERAM? Tenemos varios lugares con pacientes en este momento, cuadros agudos, crónicos y COVID positivo. ¿Cuántos Los COVID están en vamos, terapia, doctor? un momento, voy a tratar de graficarles porque o si no es muy difícil de entender. Tenemos un área donde recibimos en forma aguda todos los que ingresan, pasan por la urgencia, en donde si son cuadros graves, son ventilados a manera de terapia intensiva directamente. Si tienen una clínica intermedia, pasan a un área de aislamiento, se les hace su hisopado a todos por igual, a los graves, a los no graves. Una vez que tengamos el resultado o tenemos el resultado, ellos pasan a áreas de aislamiento de pacientes COVID positivos o al resto del hospital donde son internados. Al interior del hospital no ingresan los cuadros positivos en salas comunes, sí a salas de aislamiento que tenemos y a la terapia intensiva de adultos. Entonces hay un circuito interno en el hospital que nos permite manejar hoy holgadamente este tipo de cuadros todavía. ¿Cuántas camas ocupadas en terapia intensiva? Tenemos una estancia de ocupación de un 40% en cuidados intensivos adultos. En el área de aislamiento, que sería una terapia intermedia, tenemos una estancia de ocupación del 60%. En el pabellón, uno de los pabellones del nuevo hospital está con una estancia de ocupación del 80% de sus camas y la urgencia se encuentra aproximadamente en el 25%, pero eso es muy dinámico, va momento a momento, va rotándose. Preocupa porque van en aumento los casos. En la medida que vayan en aumento, tenía una imagen de todo el staff que estuvo encima de esta paciente y son muchos, son 6 personas que se están exponiendo en hacerle giros, pronándole para mejorar ventilación y se ponen, el personal del Branco se pone. Entonces es muy importante entender que en la medida que aumenten los casos, la posibilidad de contar con todo ese personal va a tener que empezar a dividirse y la posibilidad de contagio en el personal de Blanco va a ser mayor, lógicamente. En una situación de catástrofe, doctor, ¿vamos a poder tener la cantidad de profesionales médicos para dar respuestas rápidas? Ningún país del mundo tuvo la posibilidad de dar respuesta. Eso tenemos que entender. Entonces, el peor escenario es ese. No deberíamos de llegar a ese escenario, yo te diría, porque eso va a lógicamente demostrar lo que pasó en el resto del mundo. Con este caso positivo, médicos irán de cuarentena. ¿Cómo va a ser esa disposición? No, ninguno va de cuarentena. Nosotros no tenemos un solo contagiado en el hospital y hemos comenzado ya hace 6 meses. Eso es importante también dejar en claro a la ciudadanía, protegiéndose los demás, no hay contagio. ¿Cuántos profesionales médicos tienen acá, doctor? El plantel que se maneja y que Hoy no tenemos tiene contagio. en torno al hospital trabajando unas 900 personas. Y las 900 personas entran y salen y todas han dado negativo en reiterados desde que se les ha hecho. Incluso el personal administrativo, que no estamos exentos, hemos pasado por el testeo y todos hemos dado negativo. Director, en cuanto a insumos médicos aquí dentro del INERAM, ¿ustedes tienen suficiente cantidad para cuánto tiempo, más o menos aproximadamente? Tenemos buena cantidad y nos van reponiendo semana a semana. Lo que vuelvo a reiterar, en una situación de catástrofe, el mundo se vio desabastecido, nosotros no vamos a hacer la excepción. Entonces no tenemos que llegar a esa situación, es lo importante. Los pediátricos, doctor, es bastante preocupante también. La situación de los niños se complica mucho con la alergia también en este invierno. Más que nada, yo quisiera reiterar el tema, sobre todo en el paciente COVID positivo que tenemos pediátrico. Se presenta una situación diferente a la que ocurren con otros cuadros infecciosos. Los padres pueden estar también contagiados. Y los padres y los niños, tener en torno a un hospital pacientes positivos, internados y los familiares que acompañan también, impone un desafío para cualquier sistema hospitalario. Entonces estamos extremando recursos en educación, sobre todo a esas familias, para que no salgan del circuito hospitalario hasta que desde el nivel central
y desde las instancias que tienen que proveernos de protocolos y de albergues transitorios para esta gente, podamos tener la respuesta necesaria y tenerlos en albergue. No es muy fácil porque a la madre no se le separa del niño. Entonces, ningún hospital se prepara para esta situación en donde la madre y el niño pueden ser positivos. ¿Pero van en aumento los casos de niños, doctor, o se mantiene? ¿Cómo ve usted? No, nosotros hemos tenido un ingreso. Tengo entendido que en el centro, el Hospital de Acostaño también tienen cuadros positivos, pero no en un número importante. Los niños tienen síntomas leves. Si este paciente está internado con nosotros es porque se acompaña de un cuadro neurológico. Y ese cuadro, un niño con un cuadro neurológico no puede salir y contagiarse de la comunidad le trae. Entonces son los tutores los que le trajeron probablemente el virus. Eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros nos protegemos, vuelvo a decir, exigimos que se protejan los demás, contagios no van a haber. Sobre ese mismo punto también comentando en relación al caso, por ejemplo, de niños, porque en los últimos días se mencionó 3 casos de niños, uno prequirúrgico, uno con una patología de base que era un paciente oncológico y otro que también había sido internado y que en los 3 casos fueron circunstanciales la detección del COVID-19, o sea, ellos no habían ingresado a lo que es terapia por precisamente síntomas respiratorios. Eso da la pauta que eran pacientes casi asintomáticos y también es un llamado de atención para que todos los casos se extremen las medidas en el hogar, ¿verdad? Bueno, eso es un llamado al sector médico, al sector todo. Había dicho semanas anteriores, todos somos positivos hasta demostrar lo contrario. Si yo recibo hoy en cualquier hospital un paciente por el cuadro clínico que fuere, sea cardiológico, neurológico, lo que fuere, tengo que considerar de que puede ser un vector. Entonces tengo la obligación de protegerle al paciente y evitar esa diseminación. Así se han dado los primeros contagios en el país. Si nosotros cambiamos esa actitud y comenzamos a protegernos, es muy difícil que aquí se contagien. Aquí al lado tenemos la lavandería. Allí llegan ropas de pacientes COVID positivos. El personal está preparado, hace las medidas de higiene necesarias y no están contaminados. Entonces, esa es yo creo que es lo que tenemos que transmitirle al resto de la ciudadanía. Una protección individual, exigir una protección al que está al lado para que todos realmente cortemos esa cadena de contagios. Eso es lo más importante, no hay otra. Nosotros no vamos a ganar la batalla desde los hospitales, olvídense de eso. Vamos a ganar la batalla en un comportamiento ciudadano ejemplar, que es lo único que pedimos. No pedimos una cuarentena, pedimos nada más que medidas de salubridad que tienen que ya estar instaladas de aquí en más, hasta que aparezca algún tipo de solución de vacuna o medicación que podamos darle a estos pacientes. Mientras tanto, no podemos bajar bueno, ahí la guardia. tenemos Eso las es lo que palabras tiene que entonces del director de INERAN, con quien ya hablábamos también, y bueno, todas las maneras de ver cómo prever, porque estamos todavía a tiempo. Ese creo que es el mensaje final. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no se comparte la guampa, no se comparte la bombilla, pero sí el inigualable sabor de yerba mate Indega, que es el sabor que dura más, que te ofrece estos sabores: cuñaguapa, manzanilla y anís, y el siempre vive. Así que ahí está la recomendación tanto para el mate como para el tereré, yerba mate Indega.